Pues seguimos aquí en Ruegos y Preguntas. Ya lo dijimos al principio que en este programa no íbamos a parar, tenemos una variedad de entrevistas y por ello ya sin más dilación vamos a continuar. En esta ocasión ya tenemos aquí a nuestro siguiente invitado, que se trata en este caso de Gabino Puche, el diputado en el Congreso por el Partido Popular. Gabino, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A vosotros por invitarnos, como siempre. Bueno, vamos a desarrollar la entrevista de la misma forma que hemos hecho en las dos anteriores. Vamos a dedicar más o menos el mismo tiempo a nuestro presente invitado y vamos a intentar hablar tanto de temas de política nacional. Evidentemente este programa, como ya hemos repetido, está enfocado a las elecciones generales del 20 de diciembre, pero también vamos a intentar, si nos da tiempo, hablar de algún tema relacionado con lo que es la provincia de Jaén. Yo voy a empezar con una pregunta que de hecho se la hice en el primer programa de Ruegos y Preguntas que yo presenté. Entrevistamos al coordinador provincial de Izquierda Unida, Francisco Javier Damas, y le dije que bueno, había varias voces que decían que este era el momento para luchar contra el bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista. Está claro que eso lo dicen las fuerzas que no han sido Partido Popular y Partido Socialista. Por eso te quiero preguntar yo a ti, Gabino, ¿ha habido bipartidismo en España y hay bipartidismo, sigue habiéndolo? Bipartidismo había en España, está claro. Los datos lo atestiguan, ¿no? Han sido pues siempre Partido Socialista, Partido Popular, los que han gobernado España desde que se empezó la democracia. Y bueno, en algunas ocasiones apoyados por otras fuerzas políticas. Lo que pasa que ahora cuando yo oigo muchas veces hablar de partidos emergentes, en realidad lo que han cambiado son los nombres, porque siempre hemos sido 4 o 5 fuerzas políticas en el arco nacional. Siempre ha sido el Partido Socialista, el Partido Popular, UCD o CDS, depende, Izquierda Unida, Partido Comunista, o como se llamen ahora como en esta nueva ocasión, Unidad Popular, o ha estado representando también otra parte del centro derecha, UIPyD, es decir, que 4 fuerzas políticas siempre hemos jugado en el arco parlamentario. Lo que pasa es que ahora parece que se habla, bueno, es que partidos emergentes. Pues no, partidos emergentes en realidad no son partidos, bueno, que han cambiado las siglas, que vienen a sustituir, por ejemplo, Ciudadanos parece que sustituye a UPyD con algo más de fuerza, Podemos parece que va a sustituir a Izquierda Unida o Izquierda Plural, como se llamaban hasta ahora en el grupo parlamentario, con más representación, y bueno, y el Partido Socialista y el Partido Popular seremos las dos grandes fuerzas políticas, o sea que seguiremos más o menos exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la representación? Pues no lo sé. Eso, bueno, están hablando de 130 del Partido Popular, de 140, en fin, el Partido Socialista 100, 90, 95, 110... Pero bueno, las dos grandes fuerzas políticas van a seguir siendo el Partido Socialista y el Partido Popular. Eso está así, las encuestas así lo determinan, aunque parece que los partidos que hasta ahora han jugado con 25, 30, 15, pues ahora parece que pueden estar en torno a 20 y 40, o 45 y 19, o 25, es decir, más o menos lo mismo, pero yo creo que el bipartidismo sigue existiendo, hay dos grandes fuerzas políticas y son las que van a seguir gobernando España. Pero claro, preguntaba lo del bipartidismo porque se usa normalmente en tono un tanto peyorativo, en el sentido de excluir a otra serie de partidos, pues incluso de debate o de que se hable menos de ellos en los medios de comunicación. Preguntaba en ese sentido, evidentemente, en el hecho de que dos partidos han gobernado, han tenido más poder que otros en estos tiempos, es evidente, pero en lo otro... Bueno, lo otro, mira, yo siempre soy partidario de que la gente tenga su opción de explicarse y de decir lo que quiera. Estamos en democracia y, por tanto, pues que cada uno explique su programa, si es que lo tiene, o explique su trayectoria, si es que la tienen, expliquen sus resultados, si es que lo tienen, expliquen su forma de gobernar allá donde hayan estado gobernando, si es que han estado. Yo siempre he sido partidario de darle voz a todo el mundo. Hombre, lo que pasa que cuando llegan las campañas electorales hay que ordenar un poco los debates y hay que ordenar un poco la representación, porque si no habría en torno a una mesa, no habría 4, habría en torno a una mesa los 14 o 15 que nos vamos a presentar por Jaén, y eso no sería operativo ni a los medios, ni sería operativo a los ciudadanos que nos están escuchando, ¿no? Porque sería ya mucha gente. Pero vamos, yo creo que a la hora de hacer un debate o a la hora de hablar con la gente, pues tú puedes hacer un debate a 2, un debate a 3 y un debate a 4 máximo. Y puede hacer todos los modelos, ¿no? Pero yo creo que es bueno que la gente se explique y que la gente hable. Bien, bueno, el Partido Popular se presenta a estas elecciones del 20 de diciembre, estas elecciones generales, en una situación bastante diferente a la de hace 4 años. Digamos que hace 4 años lo tenía bastante de cara porque la gente había salido muy descontenta del gobierno socialista, de Zapatero. Sin embargo, ahora las encuestas le dan menos ventaja al Partido Popular. Parece que va a ganar, según las encuestas, las elecciones, pero por el contrario que la mayoría absoluta no la va a obtener. En este caso, ¿el Partido Popular se plantea pactar con otro partido o simplemente a lo mejor llegar a acuerdos puntuales?
Bueno, normalmente eso siempre se hace después de las elecciones, porque primero hay que abrir la una y saber con qué fuerza cuentamos cada uno de nosotros. Claro, me refiero en el caso de ganar las elecciones Ya. una vez después. No, sí te he entendido perfectamente, pero quiero decir que normalmente cuando llega una campaña electoral es muy complicado decir, bueno, pues puedo pactar con uno, puedo pactar con otro. Nosotros sí que lo tenemos claro, no podemos pactar pues nada más que con los que estén dentro del arco del centro derecha y prácticamente ahí estamos muy justos, ¿no? En ese sentido, nosotros, dices que nos viene no de cara. Yo creo que nosotros hemos hecho una gestión magnífica. Lo que pasa es que hemos cogido una etapa muy complicada, muy difícil, una crisis muy profunda. España estaba en una situación pues, de quiebra, o sea que yo eso no lo descubro. Y esa situación de quiebra ha exigido que las medidas que el gobierno ha tomado hayan sido, en muchos casos, dolorosas para muchísimas personas, ¿no? Porque es que si no el país tenía dos alternativas, o la quiebra y el rescate, con lo que supone un rescate, o el sacar al país de adelante haciendo sacrificios por parte de todos los españoles. Hemos optado por que no se ha rescatado, todo el mundo sabe lo que supone un rescate, hoy, en aquella ocasión no, pero nosotros sabíamos lo que suponía un rescate, que era cierre de empresas, despido masivo de trabajadores, despido de funcionarios, rebaja de los sueldos entre el 50 y el 25%, rebaja de las pensiones en un 10%, corralitos, como hemos visto en otros países, huelgas, manifestaciones, conflictividad social en el país. Eso era el rescate. Nosotros no queríamos sacar a España hacia adelante en esa situación. Nosotros dijimos, queremos sacar a España hacia adelante con el esfuerzo de los españoles, evidentemente, que son los verdaderos protagonistas de los que han sacado al país hacia adelante. El gobierno ha puesto las medidas, pero los que de verdad han sacado al país han sido los ciudadanos, manteniendo el estado del bienestar. ¿Y qué es mantener el estado del bienestar? Pues fíjate, en la época tan difícil de crisis que hemos tenido, 14 millones de españoles han estado cobrados religiosamente, cobrando prestaciones, de ayuda de prestaciones en momentos muy complicados. 10 millones de pensionistas han cobrado religiosamente su pensión todos los meses durante la crisis. Es más, con una ley que hemos hecho que le ha permitido además cobrar todos los años con una revalorización por ley. Han sido 2,5 millones de españoles los que han podido cobrar el subsidio o prestación por desempleo. En nuestra provincia eso es importantísimo, sobre todo con el régimen especial agrario que tenemos. Pues la han cobrado religiosamente en un momento de dificultades. Han sido 2,5 millones, como digo, 1 millón de personas que han recibido la renta de inserción social y más de 750.000 familias ayudas por la dependencia. Es decir, que hemos conseguido salir de la crisis manteniendo las prestaciones sociales y manteniendo el bienestar social y manteniendo el estado de bienestar. Yo creo que eso al final lo van a reconocer. Y lo reconocen ya los españoles. Yo creo que hasta las mismas fuerzas políticas ya reconocen que eso es indiscutible. Pero de verdad es indiscutible, de verdad se ha seguido manteniendo el estado del bienestar, porque se han hecho muchos recortes en materia de sanidad, en materia de educación, no, toda la gente. No, eso no es así. Mira, nosotros, claro, es que los datos hay que conocerlos. Cuando nosotros entramos en el gobierno resulta que había un déficit, nos dijeron que había un déficit del 6% y cuando llegamos al gobierno el déficit era del 11%. Es decir, que el Partido Socialista dio unas cifras que no eran correctas. Es decir, 30.000 millones más de déficit cuando llegamos. 30.000 millones de euros, que se dice pronto. Los ingresos fiscales, por IVA, como no había consumo, habían caído 70.000 millones de euros. Se habían caído la recaudación en este país. Entonces, con un déficit de 30.000 millones más y una rebaja de ingresos fiscales por IVA, por consumo, de 70.000 millones de euros es lo que nos encontramos al llegar. Y 5.800.000 parados. ¿Recorte en sanidad? No ha habido recorte en sanidad. Los recortes en sanidad lo habrán hecho las comunidades autónomas correspondientes, puesto que las competencias son de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en materia educativa. Lo que pasa es que es muy fácil desde la izquierda, tradicionalmente la Junta de Andalucía, siempre los recortes son del Partido Popular. Pues mire usted, no. Y además no solamente eso es falso, sino que nosotros le pedimos a los españoles el sacrificio de una paga extraordinaria a los funcionarios del Estado, que se aplicó también en todas las comunidades autónomas. Y nosotros hemos cumplido con nuestros funcionarios, con los funcionarios. Se le ha devuelto ya 3 partes, el 75% de esa paga extraordinaria, y se terminará la legislatura pagándole las 4. La Junta de Andalucía ha quitado 2 pagas completas y 2 medias. Y a la altura que estamos no ha devuelto una peseta. ¿De quién es el recorte? ¿Del Gobierno central o de la Junta de Andalucía? Nosotros hemos hecho un proyecto, una reforma laboral importantísima, que ha permitido que este año vayan a caer de las listas del paro 650.000 españoles. Y 1 millón de españoles están trabajando más. Es decir, que ahora estamos en 1 millón menos hemos acabado la legislatura con 1 millón menos de parados y 1 millón de personas más trabajando. Y con 700 y pico mil personas más afiliadas a la Seguridad Social.
Y yo me pregunto, si eso sucede en España y las medidas que el gobierno ha aplicado en toda España se aplican en todas las comunidades autónomas y todas están generando trabajo, ¿por qué en nuestra provincia, cuando hay provincias en Andalucía que también han tenido esa oportunidad, están creciendo, por qué en nuestra provincia cada vez tenemos más paro? Pero antes de ir a la provincia de Jaén, vamos a quedarnos en, Vale, en lo que estamos hablando. Sí. Yo no voy a discutir, evidentemente, porque los datos son, no, si no, son los se que puede son, discutir, claro. evidentemente, y es verdad que ahora las cifras de paro en España están bajando. Pero mi pregunta es, durante todo el tiempo anterior, las personas que han sufrido esa situación, ¿no cree que desde el Partido Popular hubieran sido mejor? Porque hay mucha gente que dice, el Partido Popular está supeditado a lo que se diga desde Europa. En ese sentido, se han aplicado unas políticas de recorte. Y pregunto yo, ¿no habría sido mejor apostar por políticas de crecimiento, darle así desde un tipo más temprano, mayor poder adquisitivo a la población y que a partir de ahí la economía se hubiera ido recuperando? Si es que el crecimiento viene de la competitividad, y viene del crecimiento viene de la creación de empresas, viene de la creación de iniciativas, y eso hay que estimularlo. Es decir, por eso digo. Pues eso es lo que se ha hecho. Es decir, que nosotros en este momento, fíjate, nosotros hemos puesto medidas en marcha primero para evitar que los autónomos, que se habían cerrado 650.000 empresitas, o pequeños y medianos empresarios, para entendernos, autónomos, que es lo que más entiende la gente. 650.000 se habían dado de baja en el censo de autónomos cuando llegamos al gobierno. Aparte, la cifra de paro ya te la he dado. Las perspectivas de inversión no existían, es decir, los inversores habían abandonado España. La prima de riesgo, porque no había confianza en Europa con nosotros, ni había confianza en los inversores de que devolviéramos los préstamos que nos habían hecho, nuestro capital se había encarecido hasta niveles impresionantes. Hay que recordar las cifras de la prima de riesgo, estábamos en 600 puntos, estamos en 128 ahora, es decir, hemos bajado 500 puntos. Por eso digo que no niego que el resultado se esté viendo ahora, aparte del resultado que se está viendo ahora. Quiero decir, si habiendo aplicado otro tipo de políticas no hubiera llegado el resultado antes y quizás las personas que lo han pasado mal, pues no lo hubieran pasado tan mal, o menos mal. Las personas que estaban pasándolo mal, lo estaban pasando mal desgraciadamente por, claro, 5.800.000, que tú cuando llegas están en el paro lo están pasando fatal. Es más, es que había, no recuerdo exactamente la cifra, no me quiero equivocar, pero creo que había 600.000 familias que no tenían ningún ingreso en España, es decir, cero, ni prestación social, ni ayuda de ningún tipo, ni trabajo en ningún miembro de la familia. Eso era una tragedia. Claro, nosotros cuando llegamos al gobierno lo que hicimos es una oferta a la sociedad española diciéndole, convocando a todos los españoles a un esfuerzo colectivo para sacar a España adelante, los que más tenían con los que menos. Pero nosotros, insisto, la idea era llegar a donde hemos llegado, que es superar la crisis, iniciar la recuperación, que es donde estamos en este momento, que insisto, eso no lo niega nadie, pero para llegar a la recuperación necesitamos el esfuerzo de gente que sí tenía trabajo, de gente que era funcionaria, que le podías pedir un esfuerzo y un sacrificio, es decir, renuncie usted, por favor, a una paga extraordinaria en beneficio de los que no tienen, y eso ha hecho posible que a esas medidas den fruto y estén dando productos al cabo de los 4 años, que la economía no se recupera en 24 horas. No, por supuesto. Entonces, no estoy diciendo que hubiera sido de un día para otro. De coger un crecimiento negativo en España del menos 2%, es decir, estar en decrecimiento, con lo que supone eso. Pues claro, tener que ir todas las mañanas al cajón para pagar los gastos del Estado con la caja vacía es muy difícil. Y cuando tú resulta que tienes que atender a los más débiles, a los más necesitados, a los que peores cartas tienen, a esa gente que se ha tenido que refugiar en la ayuda familiar, es decir, muchas jóvenes que han tenido que refugiarse en sus padres y en su entorno familiar porque no han tenido ayuda, o algunos que se han tenido que refugiar desgraciadamente en la ayuda altruista afortunadamente existente en nuestro país, porque nuestro país es un país solidario, y gracias a esas prestaciones han podido salir adelante. Hombre, había que pedir un sacrificio a las personas que podían, y las que podían eran los que estábamos trabajando. En ese sentido, yo creo, por eso digo, que el gran esfuerzo que han hecho los españoles es digno de aplauso, porque en este momento crecemos al 3%, el país que más crece de Europa. Estamos creando más empleo que Europa, es decir, de 100 trabajadores que se colocan hoy en Europa, 56 lo hacen en España. Es que eso, ¿quién no iba a decir a nosotros eso hace 4 años? Y eso ha sido un esfuerzo colectivo entre todos los españoles, por supuesto con las medidas que ha puesto en marcha el gobierno. Medidas que se han quitado, es decir, nosotros no pudimos rebajar el impuesto a la renta de las personas físicas, que llevábamos en nuestro programa, pero al final de la legislatura lo hemos cumplido. El impuesto a la renta de las personas físicas lo hemos bajado 2 veces. Se han beneficiado autónomos. Le hemos puesto una tasa plana de 50 euros para establecer nuevos comercios. Se han creado 400.000 nuevos puestos de autónomos.
de los 650.000 que se habían perdido. Es decir, hemos recuperado la economía, está calando el inicio de la recuperación en el bolsillo de los ciudadanos, hoy se consume más. Hoy se han recuperado los 70.000 millones de ingresos del IVA que se habían perdido. Pero de verdad se ve esa recuperación en el ciudadano día a día. Hombre, todavía. Repito que no niego, porque datos están ahí que en ciertos aspectos sí que se está notando. Hombre, que nota hay muchísimo. recuperación. Pero hay que preguntarle a los comerciantes y hay que preguntarle a la gente que tiene establecimientos públicos, pues no sé, una cafetería, un bar, un restaurante. Tú preguntas, yo pregunto. Y efectivamente, hombre, no estamos como estábamos en la época floreciente del país, pero que se está iniciando la recuperación, que hay muchos más ingresos, muchísimos más ingresos, porque ahora hay 1 millón más de españoles trabajando, tan fácil como eso. Que ahora son 1 millón de nóminas, y el 1 millón de nóminas se gasta en comer, en vestir, en llevar a los niños al colegio, en fin, zapatos, lo que sea. Y eso es consumo. Y es la clave, porque si hay más consumo hay más crecimiento. Por eso preguntaba si a lo mejor no hubiera sido mejor desde un principio, y lo que pasa es que no nos podemos entender mucho más en este punto. Desde un principio potenciar el crecimiento en ese sentido, es lo que se hizo. Para que ese... Sí, lo que se hizo fue recuperar. Hombre, es que el crecimiento hay que... De un -2 a pasar... No digo que sea fácil. No, digo... Tampoco. Primero tienes que imitar el negativo y llegar al 0 y luego empezar a crecer. Han sido 2 años completos, lo que se ha tardado en enderezar la nave. Mira, te voy a dar algunas cifras. El presupuesto estaba, más que cifras, datos, el presupuesto estaba totalmente desequilibrado. Los niveles de deuda, ya te lo he dicho, por una razón fundamental, porque claro, el dinero, cuando íbamos a los mercados a coger el dinero, a los mercados en bolsa, para entendernos, y íbamos a deuda pública, pues el dinero nos costaba 600 puntos. Teníamos que devolver el 600 por encima de los intereses. Ahora son 128. Claro, ese dinero lo pagábamos con unos intereses de tal naturaleza que todo lo que ingresábamos se nos iban a pagar los intereses de la deuda. Todo lo que se ingresaba durante 2 años. Por eso digo que los 2 años primeros han sido muy complicados. Y el esfuerzo que han hecho los españoles, con esfuerzo, sacrificio, renuncia en muchos casos, eso, es de nuevo el milagro económico español, ya es la segunda vez. Es que ya esto que pasa es la segunda vez. Lo que le vamos a pedir a los españoles, y con esto termino, lo que le vamos a pedir a los españoles es que nos den la oportunidad de seguir en la tercera, para poder consolidar la situación económica. Yo lo que creo es que supongo que hay mucha gente que no está tan de acuerdo con el hecho de decir, bueno, estamos orgullosos de haber sido nosotros los que hemos tenido que hacer el esfuerzo en ese sentido. Hombre, pero yo tengo que reconocerlo. Sí, bueno, claro. Pero no estoy seguro que las personas particulares... Hombre, estén contentos. Hemos tenido que hacer esfuerzo todo. Hombre, a los funcionarios, por ejemplo, le han congelado el salario durante 5 años. Entonces, y le han quitado una paga extraordinaria. Entonces tú me dirás, bueno, pues mire usted, este año ya se la ha subido. Este año, en los presupuestos del año 2016, ya viene la subida del salario de los funcionarios. Ya se le ha devuelto la paga extraordinaria. Es decir, que ese esfuerzo ahora se le está devolviendo. Pero claro, si esto, el ejemplo es muy fácil. Si yo gano 500 pesetas, 500 euros o 1.000 euros en mi casa, y resulta que me gasto 2.000, pues es que es imposible llegar a final de mes. Y entonces hay que recortar. ¿Y de dónde recorto yo en mi casa cuando a mí el sueldo me lo congelan durante 8 años? Pues de los gastos de ocio. Me quito la cerveza, me quito el fútbol, me quito el cine, me quito... pues si me tengo que comprar una chaqueta no me la compro, si me tengo que cambiar las gafas pues no me las cambio, nosotros que tenemos barba pues en vez de ir al barbero no la arreglamos nosotros. Digo, eso lo hacen todos los españoles y ese es el esfuerzo al que me refiero. Y luego, claro, los más débiles, los más necesitados, que han sido los 5 millones y medio que no han tenido... La cosa es que los españoles, que a lo mejor han tenido que dejar de hacer esas cosas, tampoco tenían mucha culpa en el hecho de que España hubiera llegado a esa situación. No, pero había tenido un gobierno que le había llevado al país a la ruina. Habían tenido un gobierno que le había llevado y a lo mejor incluso lo habían votado a ese gobierno. Y por eso fue el magnífico resultado electoral que tuvimos, ¿no? Bueno, daría para mucho más, evidentemente, este punto, se van a quedar varias cosas en el tintero, por tanto vamos a seguir en otro sentido. Esta semana salía una información que decía que precisamente de lo que hablamos, de los partidos emergentes que le pueden quitar votos al Partido Popular, al Partido Socialista, por ello el Partido Popular iba a buscar más votos en los pueblos pequeños, pueblos de menos de 20.000 habitantes, porque quizás en esos pueblos tenían menos impacto estos partidos emergentes, no tenían una estructura tan cerrada ni tan asentada. ¿Es eso así? ¿Se lleva a cabo esa política, esa estrategia? Nosotros siempre vamos a los pueblos, siempre, y el contacto personal con la gente nos ha gustado siempre. Lo que pasa es que hoy ese discurso no es válido hoy por una razón, porque hoy nos estamos moviendo los medios de comunicación. Hoy las campañas electorales se hacen en las televisiones, en los medios, en las redes sociales, veis donde se hacen las campañas. Hoy ya el típico vago
como yo lo hacía antiguamente, cuando veníamos a Torredonjimeno, pues era a base de golpe de zapato, a base de meeting en los pueblos. Eso ya no se lleva. Se hace porque, bueno, hay gente, los militantes quieren que lo hagamos, tienen un contacto con el militante, anima al militante que haga campaña electoral. Pero hoy las campañas se hacen en los medios, y en todos los pueblos, en todos los rincones de España, por muy chicos que sean, hay una televisión. Incluso de todo tipo, no sé, en la sierra, en el campo, en todos lados. Y por tanto, ese discurso ese ya no es válido, porque aunque no tenga infraestructura, si la gente tú, a través de los medios, la convences por tu programa, por tu idea, por tu filosofía, o porque le caiga bien, o por el aspecto físico, por lo que sea, eso ya, aunque no tenga infraestructura, da votos. O sea, que yo ese discurso no estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que nosotros seguimos haciendo ese tipo de política porque nos interesa el contacto social con la gente, vamos. Bien, bueno, vamos a retomar un tema que habíamos dejado antes en el tintero y que además hemos hablado con nuestras dos invitadas anteriores, que es el tema del paro, pero el tema del paro en concreto en la provincia de Jaén. Sí. Que, bueno, no sé si tildarlo de preocupante. Sí, preocupante. A pesar de que la tasa interanual sí que dice que es mejor que hace un año, son mejores las cifras, pero ya llevamos, creo que 2 meses en la que la cifra se engorda. ¿Qué solución se sigue proponiendo el Partido Popular? Porque normalmente se empieza, y es así, o yo lo veo así, se empiezan a echar las culpas unos a otros. Claro. Que si se está generando empleo pero es precario, que si la Junta por un lado no funcionan los planes de empleo, ¿dónde está el verdadero problema y cuál verdadera solución hay en ese sentido? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Lógicamente hay que echarse la culpa unos a otros. El Partido Socialista sabe que tiene una responsabilidad. Pero al fin y al cabo... No, pero yo te voy a dar la solución. Yo te voy a dar la solución. Echarse la culpa unos a otros no sirve para nada. No, digo, yo te voy a dar la solución. Lo que quiero decir es que lo que sí es cierto es que si tú pones encima de la mesa una reforma laboral nacional y, como te he dicho antes, en todas las comunidades escala e incluso en algunos pueblos de Andalucía, en algunas provincias de Andalucía, claro, son provincias muy económicas y que tiran mucho de empleo, pues como puede ser Málaga, por poner un ejemplo, pues Granada, todo lo que es la costa. Bien. ¿Qué pasa en Jaén? Para entenderlo. Bueno, Jaén ha estado gobernada desde la democracia, desde que se inició la democracia, por el Partido Socialista en la Junta de Andalucía y por la Diputación Provincial de Jaén. Y el 70 o el 60% de los ayuntamientos de la provincia. Así llevamos 30 y tantos años. ¿Y por qué no funciona? Porque no se aplican las medidas que se tienen que aplicar, no se complementan las medidas del gobierno. Dicho eso, ¿qué pasa en Jaén? Pues en Jaén pasa que tenemos la gran fortuna de tener nuestro cultivo milenario como es el olivar, que tenemos una riqueza terrible, pero que hasta ahora muchas veces no se ha sabido desarrollar, dejar el valor añadido en nuestra provincia. Y hasta ahora, pues ya sabemos cómo se vendían los aceites, no vamos a insistir en eso, todo el mundo lo conoce, y ahora afortunadamente empieza ya lo que es la industrialización del producto agroalimentario, es decir, ya empieza en Jaén a descubrirse pues que se pueden hacer jabones, que se pueden hacer cosméticas, que se pueden hacer medicina, que se pueden hacer muchísimas cosas. Eso sí tendrá algo que ver en modo positivo. Claro, en modo positivo la Diputación, ¿no? Bueno, en modo positivo la Diputación y los empresarios. Bueno, por supuesto. Pero... La iniciativa privada. Y hay poca iniciativa ha habido por parte de la Junta de Andalucía y por parte... Es decir, eso es iniciativa privada que viene a arreglo con las medidas que se ponen en marcha, medidas para autónomos, medidas para empresarios, medidas industriales. Todo eso viene de una serie de medidas que estimulan la iniciativa privada. Pero insisto, ahí tenemos una pata importante, poco desarrollada hasta ahora, pero que hay que seguir desarrollando. Pero luego, ¿qué pasa con lo fundamental desde mi punto de vista? Esto es una mesa. La mesa tiene 4 patas. Entonces, nuestro sector, vamos a dar por bueno el sector agroalimentario y el sector del aceite de oliva. Pero ¿qué nos pasa con las otras 3 patas? Tenemos un sector turístico, tenemos un sector servicios y no tenemos un sector industrial. Sector turístico que hay que potenciar. ¿Cómo se potencia el sector turístico? Pues se potencia haciendo grandes autovías que permita que la gente desde Sevilla a Cazorla, o Sevilla a la Sierra de Andújar, o Sevilla a Baeza y Úbeda para ver nuestro patrimonio cultural, histórico, patrimonio de la humanidad, pues se acorte en la mitad del tiempo. ¿Por qué no se ha hecho la carretera todavía? Que era yo un niño cuando estábamos reclamando en el Parlamento andaluz, tenía yo 27, 28 años ya reclamando en el Parlamento andaluz el desdoble de la carretera por autovía desde Jaén a Córdoba, pasando por Torredonjimeno y por el Carpio. Es que llevamos 40 años casi y la carretera sigue sin hacerse. ¿Cómo le digo yo a un ciudadano de Sevilla que venga un fin de semana a Baeza, o a Úbeda, o a Sierra de Cazorla, que tarda 5 horas? Es imposible. Pues eso son infraestructuras que tienen que mover la Junta de Andalucía. De todas formas, sí que es verdad que Jaén, y
tristemente vamos a tener que ir terminando porque Sí. se nos va el tiempo, poco a poco sí que se va convirtiendo en una ciudad en la que va creciendo el turismo y los turistas, sobre todo, no es una ciudad de paso, es decir, no sé, que se quedan a pernoctar en Jaén. Todavía poco Bueno, pero necesitamos. se va mejorando. Necesitamos eso, más. eso también son cifras. Sí, pero quiero decir que las carreteras Sí, son claro, fundamentales, son fundamentales. La hostelería hay que potenciarla, es fundamental. Y luego tenemos el sector industrial. Nosotros teníamos un gran eje industrial en la provincia de Jaén, que era la Carolina, que era Andújar, Linares y Bailén, que ha desaparecido. Uno por culpa de la construcción. Bueno, y otro eje muy importante al otro lado enfrente, que era la 320, vamos, a ver si me sale el nombre, la Macharreal, con su industria auxiliar de todo lo que era la construcción, toda industria de madera, industria de cocina, etcétera, etcétera. Esa industria ha desaparecido por completo. Macharreal está totalmente aniquilada en ese sentido, la Carolina prácticamente, Linares pues, ya se sabe, y Bailén con la industria de la cerámica pues ha ido al traste también con la crisis de la construcción. Bueno, pues hay que potenciar eso. ¿Que lo tendrá que potenciar el gobierno central? Sí. Pero que tiene mucha culpa la Junta de Andalucía que no ha invertido ni en I+D+I en esta provincia, pues también es verdad. Por tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que insistir, en fortalecer las cuatro patas de la mesa. De la mesa. ¿Por qué? Para que nuestro tejido industrial sea la que tenga un sector de gente empleada durante todo el año y de forma indefinida, porque claro, el problema que tenemos, por eso los datos interanuales son buenos, pero tenemos un problema estacional. Sí, Al ser un problema estacional, pues, ahora resulta que ahora bajará, descenderá el paro durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero. Suele ocurrir, esas cifras Exacto, suele ocurrir, un poco y luego engañosas. baja en julio y agosto, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso necesitamos las cuatro patas, que cubramos todos los meses y tengamos la gente colocada durante todo el año. Bueno, pues como decíamos, esto también puede dar para mucho, pero se nos acaba el tiempo y tenemos que dedicar más o menos el mismo tiempo a todos nuestros invitados. Así que lo dejamos ahí, con más cosas en el tintero que intentaremos, por supuesto, ir también desgranando, si es posible, de aquí hasta que tengan lugar las elecciones del 20 de diciembre. Nosotros nos despedimos ya. Gabino Puche, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias a vosotros por invitarme y siempre es un placer venir y que la gente de Torredonjimeno nos pueda escuchar y pueda entendernos y pueda sacar sus propias conclusiones. Que es lo más importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo dicho, muchas gracias y a ustedes también, muchas gracias por haber estado ahí. Nos despedimos ya. Hasta la próxima edición de Ruegos y Preguntas. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Esperamos que estas entrevistas les hayan podido servir para empezar a sacar sus propias conclusiones de cara a estas elecciones generales. Y nos vemos en la próxima edición de Ruegos y Preguntas.